Buenos días. El trabajo que presentamos a continuación es una investigación que se realizó en México sobre el análisis del burnout e inteligencia emocional en docentes de nivel básico y medio superior y qué implicaciones tiene en la práctica educativa. Es una investigación realizada por la doctora Sandra Karina Fulques Castro de la Universidad Autónoma Baja California, por el maestro Luis Fernando García Hernández, docente de secundaria de la Secretaría de Educación Pública, y por la doctora Montserrat Aguacín Nicolás de la Universidad Ramón Llull. ¿Por qué es importante evaluar el estrés del profesorado? En la actualidad todo está medido en base a la calidad, tanto sea referente de una empresa, de un producto, hasta incluso del sistema educativo. Pero, ¿qué es la calidad en sí? ¿Qué características debe tener un producto? ¿Qué características debe tener una educación para que se considere calidad? Primero tenemos que remarcar que la calidad es una característica subjetiva y abstracta. ¿Por qué? Porque depende de la definición ideal o de las perspectivas que tenga cada sistema social, cada institución o que tenga cada país y que le atribuya a un ente ese estado ideal. Es decir, para una institución puede ser adecuado para que un factor tenga calidad deba poseer cierta característica. Sin embargo, para otros esa característica que otorgaría la nota de calidad podría ser inalcanzable por circunstancias que no están en sus manos, porque depende del contexto. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que determinan la calidad educativa? De forma universal, la OCDE define calidad educativa como aquella que logra que todos los individuos adquieren conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes indispensables para que el individuo se pueda desarrollar óptimamente en la vida adulta. Entonces nos podemos a pensar, ¿quién es el sujeto que participa activamente con el educando en el sistema educativo? Es el docente, por tanto el docente es la herramienta principal a través de la cual se implementa pues las políticas educativas propias de cada país, que no debemos de olvidar que esas políticas educativas propias de cada país van a depender de una política educativa universal. Por tanto, el profesor es el facilitador que promueve el desarrollo del discente en el ámbito educativo formal. Por otra parte, la ONU define calidad educativa como aquella que consigue el desarrollo cognitivo del estudiante y que promueve actitudes cívicas y propicia condiciones para el desarrollo afectivo y la creatividad del alumnado. Por tanto, ¿qué vemos? Que hay tres elementos importantes que remarcan. Una es el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir desarrollo cognitivo? Pues que el sujeto tiene que observar tanto la comunicación verbal como no verbal y los detalles de situaciones contextuales, es decir, tiene que ser una persona que preste atención, que tenga memoria, que sepa aplicar estrategias de atención, estrategias de análisis de la información, debe saber analizar los elementos extraídos de la observación de las cosas, debe sacar conclusiones, no debe únicamente poder describir, sino ha de ir más allá. Debe extraer de esta forma conclusiones para así comparar. Debe elaborar estrategias para solucionar problemas, entre otros elementos. ¿Qué podemos entender por actitudes cívicas? Que la persona tiene que tener habilidades comunicativas enfocadas en saber decir las cosas sin herir a los demás, es decir, con diplomacia, con asertividad. De esta forma no es agresivo con los otros, pero se hace respetar, se sabe defender. Tiene empatía, no rechaza al otro, muestra respeto, etc. ¿Qué entendemos por desarrollo afectivo? Tiene que ver con la socialización, sobre todo con la regulación de conductas y de sentimientos, regular las formas de interacción con los demás e incluso con uno mismo. Estamos favoreciendo lo que es la autoestima, el valor que se le da al individuo, el hecho de que la persona tenga confianza en sí mismo, que sea capaz de poder conseguir las cosas, autoconfianza, etc.
Como vemos, estos diferentes elementos que nosotros hemos ido nombrando en desarrollo cognitivo, en actitudes cívicas, en desarrollo afectivo, son elementos que pertenecen a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque se relacionan con 4 características, 4 habilidades básicas. Con identificar las emociones, estamos hablando de alfabetización emocional, es decir, con la socialización, con el desarrollo cognitivo, soy capaz de poner nombre a lo que estoy sintiendo. Por otra parte, la persona se cuestiona para pensar las emociones, se hace preguntas para poder llegar a una conclusión, analiza los hechos. Estamos hablando de facilitación emocional. Comprende sus emociones. Después de poder ponerle nombre a lo que está sintiendo, de poder comprender de dónde viene eso y de dónde viene eso, puede regular cuál es su comportamiento, que sería la regulación emocional. ¿Por qué es importante reconocer y entrenarse en habilidades emocionales? Todos los momentos de nuestra vida están llenos de emociones o de sentimientos. Después veremos cuál es la diferencia. Por tanto, es importante conocer qué es lo que estamos sintiendo. Si yo les preguntara, ¿qué sienten en este momento? Antes no lo habían pensado, ¿verdad? Tendrían que detenerse, pensar y responderme. El identificar las emociones no es una respuesta automática, si se fijaron. Conlleva un proceso cognitivo de introspección, de análisis de uno mismo, de análisis del contexto, y es ahí donde están las habilidades cognitivas, el desarrollo cognitivo. Tenemos que conocer qué estamos sintiendo, cuestionarnos por qué nos sentimos así. Eso me lleva a comprender y después, ese sentimiento, ¿estoy satisfecho o no? Y de esa forma puedo controlar la respuesta. Si yo estoy sintiendo algo, tristeza, apatía, dolor, ¿qué voy a hacer? Lo más sano sería alejarme de eso. No es que lo estoy rechazando. Simplemente reconozco que tengo tristeza, reconozco que tengo dolor, pero ¿qué hago en ese momento? Para evitar situaciones que a mí me están perjudicando a mi salud. Por tanto, vemos que las emociones es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta las emociones y los sentimientos. ¿Qué es una emoción? Es cualquier estímulo externo, que puede ser en el medio ambiente o interno, cualquier pensamiento que nosotros tengamos, cualquier dolor, genera una emoción que nos lleva a tener ciertas reacciones afectivas que son de corta duración. Esas reacciones afectivas van acompañadas de sensaciones corporales, de pensamientos y de las conductas. ¿Cómo se producen esas emociones? Hay un estímulo, hay una activación en nosotros, algo sucede. Tenemos que poner en práctica habilidades cognitivas, cuestionarnos y después ponerle etiqueta a esa emoción o sentimiento que estamos teniendo. ¿Qué diferencia tenemos entre emoción y sentimiento? La emoción, como se dijo, es de corta duración y el sentimiento es aquella emoción que se prolonga en el tiempo. Y de esta forma, los cambios fisiológicos, que es lo que primero que sucede en nosotros, no son suficientes para provocar el sentimiento. Es necesario interpretar esos cambios. Pero como les hice la pregunta antes, siempre un proceso cognitivo consciente del sentimiento. Pienso por qué me siento ahí así. Supongo que me contestarán que no. Pues es importante desarrollar estas habilidades cognitivas de cuestionarse no únicamente por lo que sucede, por una materia, sino ese cuestionamiento que me hace de esas preguntas de por qué sucede esto en la naturaleza, por qué es esto así. Esas asociaciones también las tengo que hacer con uno mismo. Por tanto, ¿de dónde surge el concepto de inteligencia emocional? La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Como ya dijimos, la emoción es una combinación de situaciones fisiológicas, sociales y psicológicas que se encuentran en tu mismo hecho como respuesta a un estímulo.
De esta forma que tenemos que toda la información es necesaria interpretarla para poder actuar y pensar en consecuencia. Es decir, me pasa algo, estoy en una situación, algo no sale como yo pensaba y tengo que poder ser capaz de comprender, primero de identificar si me siento frustrado, si me siento fracasado, si me siento desilusionado, cuál es la emoción que tengo al que las cosas no me salen como yo pensaba. ¿Por qué? Porque actúo en consecuencia de lo que pienso y que ese pensamiento muchas veces no soy consciente de lo que estoy pensando, pero sí actúo. Si yo me siento desilusionado, con apatía, frustrado, hay dos respuestas posibles. Una es abandonar por sentimientos de incapacidad de a mí no me saldrán las cosas, y otra es a ver en qué fallé, cómo debo de hacer para poder obtener lo que yo quiero. Si se fijan, una es una respuesta más bien pesimista, de abandono, y la otra es optimista. A ver, yo soy capaz de buena autoestima, de autoconfianza. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Implica un análisis de qué fue lo que hice, un análisis de qué fue lo que pasó y una planeación de cómo puedo hacer las cosas en un futuro si me encuentro en una situación igual o parecida. De esta forma, es necesario manejar, distinguir y utilizar los sentimientos. ¿Para qué? Para poder manejar tanto el comportamiento como el pensamiento. De esta forma, Mayer, Salovey y Caruso definen la inteligencia emocional como la capacidad para procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad de percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. Como dijimos anteriormente, no significa que una emoción negativa la tenga que negar ni ocultar, sino que es dirigir esa emoción hacia los resultados y equilibrarlas. Y en inteligencia emocional principalmente hay dos modelos. Uno son los modelos mixtos, en los que la inteligencia emocional se define como una habilidad en sí y que va a depender de la personalidad. En estos modelos mixtos que entienden que la inteligencia emocional depende de la personalidad se encuentran el modelo de Barón y de Goleman. En cambio, hay otros modelos de inteligencia que hablan de que la capacidad que yo tenga para manejar las emociones son habilidades que se pueden desarrollar. Puede ser que las tenga y si no las tenga las puedo desarrollar, pero que nada tiene que ver con la personalidad. Dentro de estos modelos están Cooper y Zawad y Maggi y Salovey. Nuestra investigación es un modelo, utiliza el concepto de inteligencia emocional como una habilidad y manejamos lo que es el concepto de inteligencia emocional percibida de estos autores, de Mayer Salovey. Ellos hablan de un metaconocimiento y que la inteligencia emocional tiene 3 dimensiones. Si se fijan en la pirámide, ¿por qué está? Porque la capacidad más básica es la de atención emocional, es decir, yo soy consciente de lo que estoy sintiendo, sé ponerle la etiqueta adecuada, la etiqueta correcta a lo que siento. Después de darme cuenta de lo que estoy sintiendo y ponerle la etiqueta, que sería la atención emocional, puedo comprender las emociones. Esa habilidad para comprender las emociones es la claridad emocional. Y por último, ya después que le pongo nombre a lo que estoy sintiendo, comprendo dónde viene, puedo actuar en consecuencia, que sería la parte de regulación emocional o reparación emocional. Por tanto, ya vimos por qué es importante la inteligencia emocional, cómo se relaciona y por qué es importante que el docente tenga una buena inteligencia emocional, porque es el facilitador del desarrollo cognitivo, de el desarrollo en su alumnado de actitudes cívicas y del desarrollo afectivo. Ya en el punto de vista del docente, en su salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que un desarrollo psicosocial apropiado será decisivo para obtener habilidades individuales para afrontar con éxito las fuentes de estrés, especialmente las procedentes del entorno social, y es una ayuda para resistir las presiones que pueden surgir para adoptar conductas que atenten contra la salud. Si se fijan,
lo más necesario en la vida no son tanto los conocimientos en sí, sino es, aparte de saber manejar esos conocimientos, es yo como sujeto, ¿cómo me desenvuelvo? Soy una persona que sé comunicarme a los demás, soy carismática, influyente, sé persuadir, sé comprender las emociones de la otra persona, soy diplomática y eso hace que los demás me acepten y que los demás colaboren conmigo y me ayuden. O todo lo contrario, quiero imponer. Si quiero imponer las cosas, si no sé escuchar a los demás, si soy una persona muy exigente conmigo mismo, no tendré éxito a la hora de afrontar mi estrés. No tendré un buen entorno social, no me relacionaré educadamente con los demás y por tanto son presiones y presiones que estoy teniendo y que esas presiones me conducen a lo que es a una situación de estrés, pudiendo llegar a depresión y que atente contra la salud de la persona. De esta forma, ¿qué fuentes generadoras existen de estrés? Hay, como señala el autor, hay variables geográficas como el género, la edad, los años de experiencia. Hay factores organizacionales como el conflicto del rol, la ambigüedad, el exceso de trabajo, la indisciplina de los alumnos. Hay también factores personales como el nivel de autoestima que tenga, el locus de control, la autoeficacia, la autoconfianza, etc. A todos estos factores nosotros le añadimos otros tres que son los estresores psicosociales, las nuevas tecnologías y las nuevas corrientes filosóficas educativas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los estresores psicosociales van incrementando con el paso del tiempo. En este sentido, actualmente nos encontramos en una situación histórica donde el sistema educativo está viviendo grandes reformas que no corresponden únicamente a políticas educativas, como por ejemplo la implementación de la escuela de tiempo completo, sino también a reformas laborales, contratos de tiempo definido, entre otros. Estamos observando que los cambios se dan excluyendo la participación de los agentes involucrados en el acto educativo. Y como menciona María, las escuelas normales son resignificadas por instancias gubernamentales que marginan la participación de los agentes involucrados en las instituciones educativas. Además, las tecnologías de la información y comunicación deben ser dominadas por los docentes en cualquier nivel educativo, ya que los docentes viven en un mundo digital en el que en muchas ocasiones su conocimiento supera al de un gran número de docentes. El facilitador del conocimiento debe poseer los conocimientos suficientes que le permitan integrar este recurso educativo a su práctica docente, ya que existen infinidad de recursos de e-learning muy atractivos para distintas áreas de conocimiento y de distintos niveles. De esta forma, hay cambios sociales, laborales, científicos y tecnológicos. Así, el docente, a medida que pasan los años, puede ir sintiendo inconformidad, apatía, si no sabe manejar esos cambios. Por ejemplo, en cambios sociales, tenemos cada vez hay más flujo migratorio y hay una multiculturalidad. No quiere decir únicamente de distintos países, sino de zonas geográficas. Hay diferencias de clases sociales. ¿Cuáles son los cambios laborales? No existe fecha de pago, no hay un trabajo estable y se tienen menores prestaciones. Cambios científicos. Hay nuevos descubrimientos sobre el desarrollo del aprendizaje. Hay nuevas corrientes educativas. Hay cambios tecnológicos como nuevos dispositivos, software educativos y tanto la infancia, adolescencia, la juventud, la adultez y la senectud están cautelados por las TICs, unas TICs a las que todo docente se debe acercar. Si el docente no se adapta a estos cambios o no es capaz de hacer frente a situaciones conflictivas, puede llevar a sentimientos de apatía, de desilusión, desesperanza, enojo, resentimiento, tristeza, culpabilidad. Esto conduce a una sensación de agotamiento y de incapacidad
para hacer frente a las demandas que se vayan presentando en el día a día. Unido a esta situación, si se considera que el enseñar es un proceso que implica una comunicación constante entre los actuantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se dan inputs y outputs en todos los niveles educativos, y si la persona no tiene habilidades interpersonales para escuchar empáticamente como para expresar adecuadamente sus conocimientos, estados emocionales, creencias y opiniones les puede generar malestar al sentirse no comprendido e incapaz de expresarse y de hacerse entender. Por tanto, necesitas lo que es saber manejar sus emociones, tener inteligencia emocional. De esta forma, partiendo de la idea del cansancio emocional, Freudenberger, ya en la década de los 70, observó que individuos cuyo objeto de trabajo eran otras personas sufrían agotamiento, síntomas de ansiedad y de depresión, desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. Fue en 1936 cuando Maslach define burnout como un proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés entre compañeros de trabajo, concibiéndolo como un síndrome resultado de un prolongado estrés laboral, que afecta a las personas cuya profesión concierne relaciones interpersonales con otros, donde el rol que desempeña implica asistencia, apoyo y la ayuda. De esta forma, Maslach dijo que el burnout tenía tres dimensiones o tres características principales: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Cansancio emocional y despersonalización: cuanto más alto puntúen, más quemada está la persona. En cambio, en realización personal, tener altas puntuaciones es algo saludable. Antes de continuar, ¿qué es cansancio emocional? El cansancio emocional es la falta de confianza que tenga la propia persona para resolver problemas y seguridad en la toma de decisiones. Es aquella persona que siente que se esfuerza y no consigue el éxito, y no conseguir el éxito genera frustración. La despersonalización tiene que ver con el nivel de satisfacción con uno mismo, tanto de cualidades físicas como psicológicas. Y si una persona tiene despersonalización, los otros piensa que los otros son los causantes de los problemas y de que no consiga los logros. La realización personal tiene que ver con el nivel de éxito y satisfacción que tenga el sujeto en su relación con los demás. Es la persona que se considera exitosa y se considera que consigue todos sus objetivos. Ya visto el marco teórico, pasamos a lo que es el desarrollo de la investigación. El objetivo es evaluar la relación entre los niveles de burnout y la inteligencia emocional en docentes de secundaria, bachillerato, preescolar y primaria. El método, los sujetos. La muestra se compone por 280 sujetos, donde se intentó igualar el porcentaje, consiguiéndose un 22.5% de participantes en preescolar, el 32.5% de docentes corresponden a primaria, el 25% imparten clases en secundaria y el 20% en bachillerato, con una media de edad de 36 años y una desviación típica de 8.4. Se han utilizado tres instrumentos. Uno es la escala de rasgo de metaconocimiento para evaluar la inteligencia emocional. Es un instrumento que se compone por 24 ítems. El cuestionario de burnout de profesorado, el CBPR, que consta de 3 factores con sus respectivas escalas. El primer factor es el estrés y el burnout. El segundo factor es la desorganización. Y la tercera es la problemática administrativa. Este instrumento consta de 66 ítems. Dentro de estos 66 ítems está también lo que son los 22 ítems relativos al Maslach Burnout Inventory, que evalúa lo que es el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Ya para finalizar, ¿a qué resultados y conclusiones llegamos? Hemos encontrado que el 65% de los docentes obtiene puntuaciones medias y altas en las escalas correspondientes al desgaste laboral, siendo las puntuaciones más altas en cansancio emocional. Los resultados indican que a menor salario, mayor desgaste emocional, y que las personas que presentan bajas puntuaciones en realización personal puntúan alto en escalas de desorganización
y en problemática administrativa. El 87.7% de la muestra refiere preocupaciones profesionales y falta de reconocimiento de su profesión como docente por la población en general. El 76.3% obtiene puntuaciones altas en el factor de desorganización, similar al 81.2% que también puntúan alto en la problemática administrativa. Estos datos indican que los docentes perciben conflictos en las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, como son los materiales, los recursos disponibles, al tipo de liderazgo de la institución educativa y al apoyo que reciben por sus mandos superiores. Únicamente el 17.9% obtiene puntuaciones altas en la escala de realización personal. Por lo tanto, aproximadamente 2 de cada 10 docentes se siente realizado con su trabajo, es decir, percibe que tiene éxito en su trabajo, así como en las relaciones con sus compañeros. Del 17.9% que se siente realizado, el 84.8% tienen más de 20 años de experiencia en la docencia. Por lo tanto, los docentes más noveles, una minoría se sienten satisfechos con la labor que realizan, contrario a lo que podríamos pensar. De los sujetos que informan que llevan menos de 3 años ejerciendo en la práctica docente, el 69.8% presenta puntuaciones altas en cansancio emocional, indicando así tener dificultades en la toma de decisiones y no sienten confianza en sí mismos para resolver alguna situación problemática a su trabajo. Lo que sí hemos hallado es que existe una relación estadísticamente significativa entre la habilidad de atención emocional, de ponerle nombres a lo que están sintiendo, y el cansancio emocional y la despersonalización. Los docentes obtienen puntuaciones bajas en la dimensión de reparación emocional, por lo que no se perciben con habilidades para manejar sus emociones ni las de los demás. Finalmente, los resultados encontrados conducen a la necesidad de promover programas de desarrollo de inteligencia emocional en los docentes, ya que ellos juegan un rol fundamental en la formación personal y profesional del docente. Y si ellos no están totalmente bien de salud, no van a dar el máximo de sí. Y si no son unos buenos modelos donde sepan resolver los problemas, los adolescentes, tanto los adolescentes como los niños, los jóvenes, pueden tomar como patrones de esa forma de resolver un problema y adquirirlos, y si no son adecuadamente, no estamos consiguiendo que sea una persona que se puede desarrollar óptimamente entre las diferentes circunstancias de la vida. Por tanto, existe la necesidad de cuidar al profesorado identificando los niveles de estrés y promoviendo estrategias de intervención destinadas a las características de cada grupo de docentes. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, información, pueden dirigirse al correo de sfulques@uabc.edu.mx. El correo aparece en la primera diapositiva. Muchas gracias.